Buen día para todos. Mi nombre es Carlos Arturo Telles Bedoya y hoy les voy a hablar acerca de la comunicación. Para iniciar, debemos mencionar que alrededor del 70% del tiempo los jefes de área, los gerentes, lo usan en la función de comunicación, escuchando información, hablando y transmitiendo datos a otras personas y retroalimentando también. También debemos tener en cuenta que una adecuada comunicación es la clave para realizar un rol de gestión adecuado dentro de la empresa. Ello significa planear adecuadamente, organizar las tareas, estructurar los planes, dirigir, manejar también los conflictos, tomar decisiones y, por supuesto, verificar que todas las tareas que hemos planeado se lleven a cabo. En este sentido, la comunicación podríamos definirla como un proceso de transmisión de información. Un proceso de transmisión de información que no necesariamente tiene que ser también puede ser no verbal, y que contempla, como ustedes pueden alcanzar a ver en este esquema, 5 partes específicas. Un comunicador o una fuente, que es la persona que emite el mensaje. Un mensaje que es el resultado de ese proceso de codificación, es decir, de interpretación, que puede ser transmitido en forma de palabras, símbolos y gráficas. Un medio que puede ser a través del contacto personal, teléfonos, reuniones, carteleras, videoconferencias, etcétera. Y un receptor, que es la persona que recibe el mensaje, es decir, que decodifica el mensaje que ha estado transmitiéndose y que lo interpreta de acuerdo a sus marcos de referencia. Adicionalmente, el receptor desarrolla un rol o una función más bien de retroalimentación, que se refiere a verificar si el mensaje que el comunicador emitió es efectivamente el que ha recibido. También observamos acá otro detalle. Observen que aparece el ruido. El ruido son diversos factores que están alrededor de todo el proceso de comunicación y que influyen positiva o negativamente para que ese mensaje pueda ser o no interpretado de la manera que nosotros pretendíamos inicialmente. Cuando hablamos del ruido, no necesariamente es el ruido en materia auditiva, sino que también, por ejemplo, un sitio que no tiene adecuada iluminación, que no es el más tranquilo, puede representar una variable que signifique ruido o distorsión para el proceso de comunicación. Tenemos 3 niveles o 3 tipos de dirección de las comunicaciones. La comunicación horizontal o lateral, que es la que se desarrolla en miembros del mismo nivel jerárquico y es base para coordinar esfuerzos entre estas personas. La comunicación descendente, como lo dice su nombre, es la comunicación que se desarrolla de arriba hacia abajo en la organización, es decir, de los niveles jerárquicos más altos hacia los más bajos. Se desarrolla en una sola vía y en ese sentido generalmente no se verifica si la comunicación cumplió su rol o no. También tenemos la comunicación ascendente, es decir, la que se desarrolla de abajo hacia arriba, de los niveles jerárquicos eh, inferiores de la estructura jerárquica de la empresa hacia la alta dirección. Y en ese sentido se emplea comúnmente para ofrecer retroalimentación. El gran problema es que entre más grande es la organización, entre más amplia sea, se tiende a distorsionar más este tipo de comunicación. Sin embargo, generalmente en la mayoría de organizaciones se desarrollan esos 3 tipos de comunicación. Ahora, ¿qué barreras se pueden presentar en los procesos de comunicación dentro de las empresas? Por un lado, tenemos los marcos de referencia. Nosotros interpretamos una información de acuerdo a nuestras experiencias previas, de acuerdo a nuestras historias de vida. Y en ese sentido podemos interpretarla de manera diferente según la historia de vida que cada uno de nosotros ha tenido. Escucha selectiva. A veces tendemos a bloquear la información nueva que no confirma lo que nosotros sabemos o lo que nosotros conocemos. Juicios de valor. Cada uno de nosotros tenemos prejuicios. ¿Qué es lo relevante para el proceso de comunicación? Ser conscientes de esos prejuicios. Credibilidad de la fuente. Es la confianza y la fe que tenemos en el receptor, en las palabras y los actos del comunicador. Problemas de semántica. A veces unos mismos términos pueden significar cosas distintas dependiendo de la cultura, dependiendo del país, dependiendo de la región en la cual nos estamos desenvolviendo. En ese sentido debemos tener mucho cuidado a la hora de respetar esos marcos culturales y esos entornos en los que nos estamos desenvolviendo.
También otra barrera que se puede presentar en la comunicación es el filtrado. El filtrado se presenta en la comunicación ascendente y equivale a la manipulación de la información, de tal manera que el receptor no está entendiendo todo el mensaje, sino que solo una parte de ese mensaje y por ende la información no es real. Entonces, a veces sucede mucho en el campo político, ¿cierto? Entonces, en vez de decirnos, el gobierno a veces dice, no, vamos a hacer una reforma tributaria. Realmente no lo comunica de esa manera, sino que vamos a hacer un proceso de creación de valor donde todos vamos a buscar generar mayor riqueza para el país o cosas por el estilo. Lenguaje grupal. A veces también ciertos grupos profesionales o técnicos desarrollan cierto vocabulario que en la medida en que es muy específico puede significar una barrera a la hora de comunicarse con otras personas. Diferencias de estatus. También esas diferencias de estatus pueden representar una amenaza para el proceso de comunicación, sobre todo para las personas que no sienten que hacen parte de ese estatus o no cumplen con las características de ese estatus socioeconómico. Presiones de tiempo. También ello puede significar una barrera para el proceso de comunicación en la medida en que en ciertos momentos los gerentes o la alta dirección de la empresa se salta el conducto regular para enviar una información a alguien de un nivel más bajo y en ese sentido para recibir retroalimentación rápida. Sobrecarga de comunicaciones. También se presenta que en la sociedad actual, por ejemplo, en el correo electrónico, en el WhatsApp, nos está llegando información de manera masiva todo el tiempo. Y seguramente ustedes han observado que en la medida en que les envían mucha información, ustedes no alcanzan a leerla, interpretarla, y en ese sentido se convierte en una barrera para poder retroalimentarla de manera adecuada e incluso para prestar atención a información que puede ser muy relevante. Presiones de tiempo, como ya les había explicado previamente. Ahora, ¿qué función tiene la comunicación dentro de las organizaciones? Inicialmente tiene una función de control, es decir, la comunicación nos contribuye para señalar los comportamientos, las normas y los procedimientos que son deseados dentro de la organización, pero también nos sirven como herramienta de motivación para retroalimentar los comportamientos que nosotros queremos que nuestros colaboradores sigan y estimularlos posteriormente. Expresión emocional. Si nosotros no nos pudiéramos comunicar, pues no podríamos expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos dentro de la organización y si estamos satisfechos o no frente a las necesidades que poseemos. Y también contribuye a la función de información, es decir, nos permite transmitir la información que los individuos y grupos necesitan para tomar adecuadas decisiones y solucionar problemáticas también dentro de la empresa. Ahora, cuando un gerente requiere comunicarse de manera adecuada, debe, por un lado, estar informado. Si otras personas saben información de manera más rápida que él, va a perder credibilidad con los colaboradores. Darle importancia a la comunicación, es decir, establecer canales efectivos de comunicación con los distintos actores con los que se relaciona la organización. Desarrollar la confianza, es decir, generar consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. O si no, pues las personas no van a tener credibilidad en él. Capitalizar ideas de la gente, escucharlas, no solo oírlas, sino interpretar los aportes de los colaboradores y si son efectivos ponerlos en práctica reconociendo ese aporte. Brindar información oportuna, es decir, comunicar a las personas que hacen parte de la organización información que es relevante para ellos. Verificar si la comunicación es efectiva, es decir, constatar no solo si la información llegó, sino si fue comprendida, cómo fue emitida, es decir, retroalimentar de manera adecuada. Comunicarse con todos los niveles jerárquicos, es decir, no solo con ciertos niveles, no solo con la alta dirección, sino con todas las personas que hacen parte de la empresa. Ahora, para ello existen diversas estrategias de comunicación que la empresa puede llevar a cabo. Pueden haber estrategias verbales, pueden haber estrategias orales, pueden haber estrategias auditivas incluso, audiovisuales, perdón. En este sentido, en primer lugar tenemos las estrategias verbales. Entre otras, tenemos reuniones que pueden ser útiles para fortalecer las comunicaciones con los colaboradores, llegar a solucionar problemas, llegar a consensos, pero es relevante que estas reuniones sean planeadas. Si no son planeadas, puede ser una fuente de ineficiencia para la empresa y se puede perder un tiempo en algo que no es relevante. Entrevistas. También es muy importante que de manera periódica
el gerente se reúna con cada colaborador obteniendo información acerca de sus intereses, preocupaciones, dificultades en el trabajo. Contacto directo, que puede ser personal o telefónico y que también sirve para obtener información. Y finalmente, política de puertas abiertas. Observen este dibujo que está en la parte derecha. Y es que a veces los colaboradores tienen ciertas barreras psicológicas a la hora de buscar al jefe. En ese sentido, si nosotros manejamos una política que permita que los colaboradores ingresen a nuestra oficina cuando ellos quieran, va a ser más fácil que ellos puedan comunicar sus sentimientos y la información que requieren informarnos a nosotros como jefes en un momento determinado. Ahora, tenemos también estrategias de comunicación escritas, por ejemplo, correos electrónicos. Muy importante allí las ventajas que posee este medio actual frente a la economía, es decir, es muy barato, a la agilidad, nos permite acceder a una cantidad de personas de manera masiva rápidamente y bueno, es muy usado actualmente, pero no podemos abusar de él, debemos combinarlo con otros medios. Circulares cada vez son menos usadas, pero es un medio económico, rápido para transmitir información. La gran dificultad que tiene es que no se puede verificar si se comprendió el mensaje o no. Carteleras, que es un medio también usado hoy por hoy, pero requiere de cambios frecuentes, porque si no las personas no van a leerlas y no van a atenderlas. Encuestas que nos permite también obtener la percepción de los colaboradores, boletines o periódicos que también ayudan a difundir información, pero debemos prestar también bastante atención porque si no lo hacemos de manera ágil, las noticias cuando se publiquen ya van a estar desactualizadas. Y finalmente audiovisuales, que hoy por hoy están de moda y se usan de manera importante. Videoconferencias, que es una alternativa ágil y efectiva para la comunicación en dos vías, porque permite no solo emitir un mensaje, sino también retroalimentarlo. Y pues se usa bastante en empresas que tienen alta dispersión geográfica, es decir, tienen oficinas en distintos lugares del país o del mundo. Y videos que también son útiles para difundir información periódica, como por ejemplo la inducción que generalmente las empresas hoy por hoy optan por hacer de esta manera. Y pues que ahorra tiempos de desplazamiento de algunas personas que generalmente intervienen en la inducción. Ahora, ¿qué habilidades requiero para hacer un mejor escucha? Si he identificado que no sé escuchar muy bien o las demás personas ven que yo tengo ese defecto, ¿qué puedo hacer para optimizar esta característica o esta función? En primer lugar, haga contacto visual. Hacer contacto visual denota interés en lo que está diciendo la otra persona. Escuche con mente abierta, aunque el tema eventualmente no sea de su interés, céntrese en los puntos más relevantes que está mencionando la otra persona. Concéntrese en el punto fuerte del otro, es decir, en los aspectos claves. No se distraiga, es decir, no empiece a mirar por la ventana o algunos elementos u otras cosas. Sé que generalmente nosotros pensamos más rápido de lo que nos comunicamos, de lo que hablamos, pero en ese sentido no se distraiga tan fácilmente. Conserve la calma, no interrumpa ni saque conclusiones precipitadas de lo que le están mencionando. Controle sus emociones, porque a veces las emociones pueden llevar a bloquear al interlocutor. Escuche los sentimientos, es decir, también aplique la inteligencia emocional allí. Trate de evitar expresiones directas o amenazantes porque eso va a llevar a que la otra persona también tenga una respuesta en este sentido o que no comunique finalmente lo que quiere decir. Escuche lo que el otro no dice, entonces mire la persona cómo se está comportando, cómo se hace frente a usted, qué tipo de señales corporales o gestos emplea. A veces una persona que no nos mira cara a cara, no nos mira a los ojos, puede ser porque esté diciendo una mentira, puede ser porque es muy insegura, etcétera. Hay varios rasgos que podemos ir analizando. Y finalmente, controle su postura al escuchar. Inclínese hacia adelante, evite cruzar de brazos, colóquese cerca de la persona y busque que no haya tantas barreras de interferencia con el interlocutor. Asimismo, haga gestos estimulantes. Entonces también cuide su postura, la expresión facial, los gestos manuales, la voz. Evite acciones o gestos que distraigan, por ejemplo, mirar el reloj, tomar un esfero, mirar el celular. Evite la monotonía. Si es una comunicación o una información que es muy repetitiva, entonces busque, por ejemplo, escenarios distintos para escuchar ese mismo mensaje. Trate de no soñar despierto, es decir,
busque no adelantarse a lo que le están comunicando. Haga preguntas, eso también facilita la comunicación de los mensajes. Haga un bosquejo cuando se trata de una comunicación formal acerca de lo que le están planteando. Brinde tiempo también, es decir, busque un sitio adecuado para continuar sin interrupciones la comunicación y no hable mucho, porque generalmente no podemos escuchar y hablar al mismo tiempo, solo podemos hacer una de estas dos tareas. Ahora, cuando nosotros hemos identificado que tenemos problemas a la hora de preguntar, ¿qué debemos hacer? Es importante que con las preguntas adecuadas nosotros podamos propiciar una buena comunicación. Y en ese sentido debemos tener en cuenta que dependiendo del tipo de pregunta que seleccionemos, va a ser el objetivo que nosotros vamos a cumplir. Entre otras puede ser obtener información, concretar ideas, generar comprensión acerca de un tema, validar la recepción de los mensajes o estimular la generación de ideas. Acá observamos los distintos tipos de preguntas que existen, algunos de ellos. Tenemos por un lado las preguntas abiertas, que seguramente nosotros alguna vez las hemos escuchado. Son preguntas que permiten estimular a la otra parte para que exprese las ideas y dé información de manera amplia. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, ¿podría hablarme acerca de su personalidad o acerca de su trabajo? Y ahí puede dar una respuesta sumamente larga. Preguntas directas son las que exigen una respuesta concreta. Se recomienda no usarlas con mucha frecuencia porque eso puede llevar también a que se concrete una conversación de manera intempestiva. Nos sirven también para obtener información específica. Por ejemplo, ¿cuál es el cargo que usted desea ocupar dentro de la empresa? Preguntas cerradas son las que requieren que se responda con una sola palabra, un sí o un no. En este caso son útiles para precisar cierta información. Una pregunta de este tipo podría ser, ¿está preparado para desempeñar este cargo? Sí o no. No hay más posibilidades. ¿El presupuesto del área es suficiente para cumplir con las tareas asignadas? Sí o no. Ahora, ¿qué pautas debemos emplear a la hora de preguntar? Por un lado, si se le ocurre una pregunta en una reunión, piénsela inicialmente, escríbala y posteriormente al final de la misma plantéela. Considere posibles respuestas a su pregunta. Si solo hay una respuesta, no la formule, no tiene sentido. Al preguntar, dé tiempo para la respuesta, no presione indebidamente al interlocutor. Demuestre interés en las respuestas, sonríe, afirme con la cabeza, mire atentamente a quien le responde y tome notas también de lo que le están mencionando. Nunca haga intencionalmente preguntas que pongan en evidencia la ignorancia de alguna persona. No tiene ningún sentido hacerlo. Tampoco haga preguntas de tipo personal en una reunión. Ello va a llevar a desviar la conversación y no tiene sentido tampoco que se haga. Evite preguntas que provoquen el inicio de una discusión fuera del tema. Y finalmente, agradezca las respuestas que le están otorgando. Ahora, si nosotros hemos observado que tenemos debilidades respondiendo esas preguntas que nos formulan, ¿qué debemos emplear? En primer lugar, observe a quien le pregunta y si es posible aproxímese a esa persona. Por tonta o ingenua que le parezca la pregunta, respóndala de manera seria. Recuerde que no hay pregunta tonta. Cuando le hagan una pregunta, evite hacer gestos negativos, tales como bostezar, desviar la mirada, mirar el reloj, mirar el celular, etc. Pida que le repitan la pregunta si considera que es necesario o no entendió la información. Muestre interés por responder. Si le han hecho varias veces la misma pregunta, deléguela a otra persona. Si no conoce la respuesta, admítalo. No hay nada peor que emitir una información que es falsa. Y posteriormente, usted puede incluso mencionar que va a dar una respuesta una vez indague acerca de ese tema. Evite dar respuestas incompletas. Cuídese de dar respuestas a preguntas que se formularon a otras personas. Y finalmente, nunca dé respuestas cuyo objetivo sea que una persona quede mal ante el grupo. Tampoco tiene ningún sentido. Ahora, si usted lo que quiere es mejorar su capacidad para retroalimentar, entonces tenga en cuenta que por un lado, la retroalimentación debe ser más descriptiva que evaluativa. Es decir, debe describir las situaciones en que se presentó esos hechos específicos. Debe ser específica, o sea, no puede ser tan general de decir, es que tú siempre llegas tarde. No, en ciertos momentos tú has llegado tarde y explicar en qué momentos fueron.
Debe tener en cuenta las necesidades de la persona que recibe esa retroalimentación. Y en ese sentido, toca ser y es necesario ser muy empático para poder otorgarla. Está orientado hacia la conducta y no hacia la persona, y una conducta que puede ser modificada. De lo contrario, si es algo que no puede ser modificado, la persona va a generar es frustración. La retroalimentación es más efectiva si es solicitada y no impuesta. Por otro lado, debe ser oportuna, tan pronto se manifiesta la conducta, y debe ser verificada, es decir, quien recibe esa información debe poder tener la capacidad de mencionar si entendió o no esa información, que también se puede desviar la información que se ha emitido. Vinculado a eso, a esa retroalimentación, nosotros también en nuestra vida diaria debemos conocer cómo podemos hacer una crítica constructiva, cuidando los sentimientos de la otra persona, pero pudiendo expresar de manera adecuada lo que pensamos. En este sentido, cuando recibimos críticas, somos más conscientes de la forma en que los demás perciben lo que hacemos. Y en ese sentido, podemos cambiar aquellos comportamientos que no son efectivos. La crítica es tanto difícil de dar como difícil de recibir para que lo tengamos en cuenta. Y en ese sentido, acá hay algunos tips, tenemos 8 tips específicos que podemos tener en cuenta. En primer lugar, no use clasificaciones. Bueno, malo, perezoso, lento, adjetivos de este tipo van a lograr que sea más difícil de dar esa crítica, más difícil también de recibir. No exagere, aténgase a los hechos. No plantee cosas que todavía no han sucedido. No juzgue, porque eso va a llevar a que la persona reaccione como un niño. Hable por sí mismo, no se refiere a personas que no están dentro de la reunión, sino específicamente de lo que usted ha visto. Hable primero acerca de usted y cómo lo hace sentir esa situación y no acerca de la otra persona, para generar también empatía. Limite la crítica constructiva a las cosas que sabe con certeza. Muestre preocupación por la otra persona y ofrézcase a ayudarle a esa persona a solucionar esa problemática. Asegúrese que el lugar y el momento también sean propicios. Generalmente debe ser de manera privada y no en un sitio público. Ahora, durante el proceso de la crítica, aclare que usted habla de sus impresiones, que se basa en sus percepciones, que son individuales y por ende tienen un carácter subjetivo. Presente ejemplos específicos para ilustrar el problema y que la persona sea consciente de lo que se ha presentado allí. Reconozca la dificultad de la situación y que tampoco es sencillo para usted estar comunicando esto. Involucra a la otra persona en el análisis de las causas y las posibles soluciones de este tema. Busque indicios sobre las reacciones de la otra persona. Reitere las ventajas que se obtendrán si se cambia la manera de actuar. Y finalice la conversación con un tono positivo, agradeciendo el tiempo y la atención que la otra parte le prestó. Finalmente, después de concluir la crítica, verifique la aceptación de la crítica, es decir, pregúntele a la otra persona cómo se siente, si hay algo más que le parezca relevante que hable. Haga seguimiento, es decir, observe cómo va a ser la evaluación de ese comportamiento, de si efectivamente hay un cambio o no, de acuerdo a lo que usted esperaba. Ahora, también debemos tener en cuenta cómo recibir la crítica constructiva. Si ustedes observan la gráfica que aparece acá, nos dice bastante acerca de lo que podemos o no podemos hacer en un momento determinado. Y en ese sentido se sugiere, escuche cuidadosamente, no interrumpa a la otra parte. Haga preguntas para clarificar, solicite ejemplos específicos para saber cuándo se ha presentado esa situación. Reconozca los puntos válidos de la otra parte, es decir, también usted asuma la responsabilidad si se equivocó en un momento determinado. No adopte una actitud defensiva y resuma la crítica. Sintetícela. Finalmente, ¿cuándo usted no debe hacer crítica? No debe hacer crítica cuando usted no conoce lo suficiente acerca de las circunstancias del comportamiento de esa persona. Cuando no le interesa a la persona o no estará a su lado tiempo suficiente para que le afecte realmente esas circunstancias. Cuando se trata de algo que la persona no puede cambiar porque, reitero, va a generar frustración en esa persona. Por ejemplo, si se trata de algo físico, si es una persona que tiene eh, un tic o algo similar, es algo que ella o él no pueden cambiar fácilmente. Cuando las personas tienen muy baja autoestima, también se recomienda no hacerlo.
Cuando simplemente usted hace la crítica para señalar a la otra persona y realmente no le interesan los sentimientos de la otra persona. Y finalmente, cuando el lugar, la hora o las circunstancias en la que va a hacer la crítica no son propicias para ello. Espero haya sido de utilidad este video y lo puedan aprovechar y compartir posteriormente. Gracias.